Buenos días también, muchas gracias por su nutrida presencia. Quiero agregar algunas palabras en nombre de la Asociación de Túneles y dar algunos avisos también. Esta iniciativa surgió hace aproximadamente un año y esto de hacer un taller teórico práctico es algo que en Europa se hace reiteradamente y hay sitios en donde se puede ver in situ la aplicación de todas las tecnologías, como en Suiza, que hay unas galerías subterráneas donde se hacen pruebas y es algo bastante usual. Nosotros acá en Sudamérica todavía no llegamos a ese estadio, pero la iniciativa fue propuesta por Hartmut, que nos acompaña acá, que es miembro de la Asociación o del Comité de Túneles y Espacios Subterráneos de Chile. Un taller similar a este fue desarrollado en Santiago aproximadamente 3 años atrás con mucho éxito y así es que nosotros el año pasado decidimos a crear un grupo de trabajo y lo que hicimos es integrar el grupo de trabajo con representantes de los distintos sectores que contribuyen a la construcción o a la producción del hormigón proyectado. Y bueno, después de un año de trabajo, primero habíamos puesto una fecha para fines del año pasado que no pudimos cumplirla y ahora gracias al apoyo también de la UTE Techin-Ticasa, que tiene aquí cerca un túnel de acceso, una galería de acceso a la línea H, que nos permite hacer las pruebas prácticas el día de mañana, y la Facultad de Ingeniería, que nos dio su auditorio, logramos hacerlo a comienzos de este año. Como decía el ingeniero Bardé, es muy importante para nosotros difundir estos conocimientos sobre el hormigón proyectado porque tenemos nuestra interpretación es que el hormigón proyectado, en la producción del hormigón proyectado, tanto en el diseño como la ejecución, los controles, tienen que participar todos los actores de una cadena de empresas y de organismos que están presentes en la obra. Hoy en día, eso acá en Argentina no se hace en forma integral como debería ser, se lo encara de una manera más vinculada con el contratista y con una empresa que lo produce, pero sin duda, después de haber visto este taller de hoy, vamos a también ver que desde el lado del consultor, del lado del comitente, tienen que existir los conocimientos básicos para que este producto se pueda fabricar de manera optimizada, que cumpla con los requerimientos que uno se propone en el proyecto y que, por supuesto, después tenga la calidad y la durabilidad que todos nosotros deseamos. Y el aviso que quería darles es que nuestra Asociación de Túneles, como todos los años, para el mes de septiembre, preliminarmente durante las fechas 13, 14, eventualmente 15 de septiembre, vamos a desarrollar nuestras jornadas de túneles y espacios subterráneos a las que, bueno, ya queremos invitar. Ojalá podamos invitar nuevamente a la ITACET, que es el comité de entrenamiento de la Asociación Mundial de Túneles, que estuvo el año pasado con nosotros dando charlas muy interesantes desde el punto de vista teórico-práctico, y este año nuestra intención es focalizarlo en la construcción mecanizada de túneles. Bueno, el programa de hoy se divide en 4 módulos. Ahora a la mañana tenemos 3 presentaciones. Yo voy a dar la primera, que va a ser una introducción, como un pantallazo general de lo que es el hormigón proyectado y los distintos tipos que hay para que se utilizan, los requerimientos que tienen que cumplir los controles que se proponen y que deberían ejercerse. Luego, Hartmut Clausen nos va a dar una charla también enfocada muy sobre los resultados en la práctica. Hartmut tiene muchísima experiencia en la aplicación y en muchísimas obras en todo el mundo, de manera que vamos a aprovechar muy bien esa experiencia que nos va a contar, porque sabe de todos los trucos prácticamente que acá existen para que la producción, la aplicación sea exitosa. Y el profesor Fernández Luco, que me acompaña acá al lado,
nos va a dar también una exposición sobre cómo se caracteriza el hormigón proyectado y introducirnos un poco más en la parte teórica. Bueno, yo soy integrante de la empresa Geoconsult, una empresa de un grupo austríaco que está presente acá en la Argentina hace 8 años y desde que estamos hemos participado intensamente en el desarrollo de obras subterráneas, en particular de 3 proyectos de subterráneos de Buenos Aires y ahora últimamente en el diseño de la línea H junto con la empresa SRK. Así que tenemos bastante contacto con este tema y participamos también de las tareas de seguimiento durante la construcción. Los temas que voy a desarrollar son brevemente estos: evolución del hormigón proyectado, un poco histórico y hasta hoy, el uso actual, cómo se usa todavía hoy, tipo característica del hormigón proyectado fresco y endurecido y los tipos de hormigones que existen, cómo se caracterizan por la norma, en este caso una norma austríaca a la que hago referencia, que es bastante detallada en este área, requerimientos y controles que debemos cumplir para que logremos un sostenimiento exitoso y durable, y bueno, algo de aplicación, equipos y métodos y procedimientos, es decir, algunas recomendaciones que son prácticas. El hormigón proyectado como elemento de construcción se conoce casi como el hormigón. A principios del siglo XX ya existía en forma de gunita y se fue, digamos, usando como morteros básicamente, hasta que después de la Segunda Guerra Mundial, con la existencia de máquinas más potentes y de compresores, empezó a trabajarse con agregado grueso, más grueso y mayor potencia, y ahí empezó a surgir el así llamado hormigón proyectado para revestimientos de carácter más estructural. Así fue que en Austria, en túneles alpinos, se tomó este elemento de sostenimiento junto a los pernos de acero y se cambió lo que vemos acá radicalmente, el sistema de sostenimiento de túneles en ese momento que eran muchos túneles para presas o proyectos hidroeléctricos, después proyectos ferroviarios que ya son en los Alpes, tienen más de 100 años muchos, y finalmente también después de la Segunda Guerra Mundial empezaron las grandes autopistas, de manera que se fue abandonado este método de usar encastillados de madera, de sistemas de construcción que son, digamos, pasivos, que lo único que hacen es, después de la excavación, tratar de sostener el macizo de una manera poco eficaz porque se producen grandes relajaciones. Entonces, con la combinación de los pernos y del hormigón proyectado trabajando conjuntamente, como hoy conocemos los soil nailings en muros y demás, en un túnel logramos que se pueda ejercer muy temprano en el frente un confinamiento del macizo, ese confinamiento controlado en sus deformaciones, pero que permite deformaciones, que es flexible, permite una relajación controlada. Esa relajación controlada a su vez hace que las tensiones se vayan redistribuyendo, pero de una forma deseable, de una forma que hace que el revestimiento pueda ser mucho más liviano y no debamos poner estos revestimientos tipo de arco de gran espesor, como bueno, conocemos acá también el método alemán y otros métodos que en aquel momento se usaban y que tenían obviamente un gran gasto de material y que eran muy lentos en su... Aparece el Skype, no sé si lo puedes borrar. Un consumo, muy lentos en la construcción. Por supuesto que también esa metodología constructiva nueva que se puede sintetizar en los principios del nuevo método austríaco de construcción otorgaba mucho más seguridad para los trabajadores y en general para la obra. Antes había muchísimos accidentados en obras, hoy en día cada vez menos, y hoy en día es algo prohibitivo.
En el inicio, este revestimiento de hormigón proyectado tenía características de mala homogeneidad, de alta resistencia inicial, por supuesto, pero después de alta fragilidad, de problemas de fisuración y seguramente de poca durabilidad, gran porosidad, de manera que con esos aditivos acelerantes que se usaban hasta hace poco, bueno, ya algunas décadas atrás, no era posible hacer revestimientos comparables o de calidad comparable a hormigón colado, de manera que era siempre temporal. Y así fue que, bueno, avanzando la tecnología, como decía el ingeniero Bardet, conociéndose, es decir, incorporándose nuevos aditivos químicos y modificándose también los métodos de proyección, la calidad del hormigón proyectado fue evolucionando, yo diría, para llegar al año 2000 con una calidad que es, sin duda, o puede, bajo todos los controles que vamos a ver y con las precauciones que hay que implementar, es comparable a la de un hormigón moldeado y tiene otras ventajas como la resistencia inicial, que lo hace tan interesante. Es decir, los grandes hitos fueron pasar del proceso de proyección seca al húmeda, y después el agregado de aceleradores y alkali free, de aditivos cementantes que permitían lograr mayor trabajabilidad y reducir la relación de agua-cemento, también con hiperplastificantes que tenemos aquí cerca del cambio de siglo, y así es que hoy se trabaja con relaciones de agua-cemento muy bajas, que hace que se tenga una muy buena calidad sin perder la trabajabilidad que es necesaria para, obviamente, generar una estructura homogénea. Entonces, yo diría que a partir del fines del siglo pasado, del principio de este siglo, se empieza a usar esta cáscara, este elemento como revestimiento permanente, primero en obras de pequeño diámetro, pero lentamente se incorporaron obras más grandes. En muchas obras de metro, la primera aplicación fue en pantalones, en sectores que eran geométricamente complicados de encofrar, y por ejemplo el metro Jubilee ya en los años 90 y Heathrow en Londres se usaron cáscaras compuestas de hormigón proyectado, pero las grandes estructuras recién empezaron a partir del año 2000 y aparte de incorporarse entonces estos aditivos modernos, también a partir de comienzos de prácticamente este siglo, se empezó a usar otros materiales como membranas proyectables, lo que permitía no solo hacer revestimientos de mayor calidad, sino también lograr estructuras que en forma de doble aplicación y con una membrana proyectada impermeable entre ambas, permitía lograr un grado de impermeabilidad que en muchas obras es necesario y que antes solo se podía obtener con membranas sintéticas que se colocaban entre un revestimiento primario de hormigón proyectado y un revestimiento definitivo de hormigón moldeado. Surge así este concepto de revestimiento compuesto, de dos aplicaciones de hormigón proyectado con membranas proyectadas impermeables, que permite que ambos revestimientos, al existir adherencia y suficiente, digamos, capacidad de transmisión del corte, permite transmitir los esfuerzos y generar un revestimiento que compuesto trabaja como una cáscara sola, y de eso obviamente permite reducir los espesores en forma importante. Obviamente que colocando estas membranas hay que tener muchas precauciones y no podemos decir definitivamente tampoco que son comparables a las membranas sintéticas de PVC que se colocan en túneles en forma más controlada. Es decir, se está trabajando en ese
en ese tema intensamente en todo el mundo. Están generándose hoy en día nuevos productos, hay más fábricas también, más productores, y uno de los temas que queremos tratar para un próximo grupo de trabajo de nuestra asociación es el tema de la impermeabilización de túneles, en donde queremos realmente dedicarnos un poco más a este tema de los sistemas de impermeabilización que, como todos saben, quizá acá en Buenos Aires también han generado muchas dificultades, no solo acá, sino en grandes obras en el mundo, y hasta el día de hoy sigue habiendo bastante polémica y opiniones diversas. Bueno, sí, paso rápido por acá, más allá de los revestimientos clásicos, entonces, en la región tenemos desde comienzos del año 2000, especialmente en Santiago, Chile, ejemplos de grandes obras que se han desarrollado integralmente en cáscaras compuestas de hormigón proyectado. En el Metro Santiago, por ejemplo, se han hecho grandes estaciones, como ven ustedes acá, túneles de andenes de estación con andenes laterales de 150 metros cuadrados, construidos, bueno, en este caso con galerías laterales porque la estabilidad del frente no estaba dada tampoco de la bóveda. Es un ripio, no hay una napa como acá en Buenos Aires, sino napas colgantes, por lo cual el tema de la impermeabilidad era menos relevante. Igualmente se colocaron en algunos sectores membranas proyectadas. Y túneles interestación de distinto tipo, como ustedes ven acá, que hoy en día son típicos para el Metro Santiago hace prácticamente, yo diría, los últimos 15 años. Túneles de estación tanto de acceso como de andenes, como dijimos, de estas características. Se han podido entonces reducir espesores, se han logrado economías de obra del 20 al 40% en costos. Se ha obtenido sin duda hormigón de buena calidad, revestimiento de buena calidad y terminaciones arquitectónicas muy interesantes, obviamente con la participación de arquitectos y otros elementos como pantallas, vidrios, una serie de cosas y pintados también. Y se ha mejorado bastante la impermeabilidad también con la adición de fibras en el revestimiento, en el segundo revestimiento, el interior. También se ha hecho bastante investigación y trabajos en términos de la mejora de las filtraciones a través del revestimiento primario, donde es más difícil de lograr, obviamente, que no se produzcan estos eventos a través de estos elementos que también existen como medias cañas y una serie de geotextiles especiales que hoy en día existen en el mercado y que se colocan eficientemente después de terminar la obra primaria. Y también, bueno, ha habido, no solo en Chile, sino hoy en día también acá en Buenos Aires, bastante ya aplicaciones de estos revestimientos compuestos con membranas proyectadas como Master Seal de MBT o de BASF, de otros productos que hoy, como les decía, vamos a poder escuchar también acá en Buenos Aires. Y yendo a nuestras obras acá en Buenos Aires, tenemos una caverna muy grande que fue la primera gran obra que se hizo integralmente con hormigón proyectado para la caverna cochera de la línea B, bajo la calle Triunvirato. En el año 2008 empezó el proyecto, se terminó aproximadamente en 2010, es decir, 10 años más tarde prácticamente que en Santiago de Chile, también acá hemos llegado a concretar estas obras bastante importantes. Como vemos acá, esta caverna es integralmente construida, tanto el primario como el secundario, con hormigón proyectado. Y como ustedes ven acá, y después van a ver en lo que es el diseño del hormigón proyectado, todas estas fases constructivas van íntimamente, digamos, de la mano del desarrollo de la resistencia del hormigón. Es decir, tanto la decisión de cómo subdividimos el frente para lograr una secuencia y un efecto de redistribución de esfuerzos y de limitación de asentamientos en la superficie, como también
el largo de excavación, es decir, hasta dónde podemos excavar, todo eso tiene íntima relación con el desarrollo de la resistencia al hormigón y se modela, por supuesto. Por eso es que para nosotros es importante saber cómo es la resistencia temprana, cómo se desarrolla y cómo se materializa en obra, ¿no? Esta es la caverna terminada como hoy está ahí en la línea B. En Rosario recientemente se ha construido un túnel aliviador integralmente con hormigón proyectado, es decir, túnel para el desvío de un arroyo Ludueña que cuando tiene crecida se lleva directamente al río Paraná, de aproximadamente 5 metros de diámetro, que prontamente se va a inaugurar, es decir, también obras hidráulicas. Acá no fue necesario poner impermeabilización, pero sí doble revestimiento, y así se ve terminado. Y hoy en día en la línea H, el hormigón proyectado es un elemento esencial. Ustedes ven acá cómo se están construyendo estaciones como Las Heras, Santa Fe y Córdoba ya terminadas, las grandes cavernas en secuencia, aplicando hormigón proyectado en este caso manualmente, a pesar de que, bueno, tenemos todos los equipamientos, como vamos a escuchar hoy, robotizados, todavía la aplicación manual se está haciendo, por lo cual adquiere mucha relevancia para todos nosotros que esos pitoneros que están ahí estén bien entrenados y hagan muy bien su trabajo, ¿no? Esta es una de las estaciones. El taller Parque Patricio, por ejemplo, también se hizo de esta manera. Y, como digo, formas extrañas como este Muñón, Las Heras, acá cercano, en donde está la rampa, también se construyó integralmente en hormigón proyectado. La propuesta fue hacerlo con módulos de hormigón colado, pero después se cambió a esta metodología. Acá se lo ve ya construido. El hormigón proyectado, yendo ahora más ya al tema de sus características y definiciones termológicas, métodos de fabricación, se puede fabricar en obra de dos formas, con el método de la vía seca o con directamente de una mezcla húmeda proyectada sobre el estrato. La vía seca, en producto se transporta ya dosificado todos los componentes de la mezcla en forma seca en la manguera, y en la boquilla se adiciona el agua con acelerante. Y en la vía húmeda tenemos ya una mezcla preelaborada que en algunos casos, como vamos a ver después, puede venir con un inhibidor de fragüe, y que después en la boquilla se le adiciona el aditivo acelerante que la acelera prácticamente para que rápidamente esté en condiciones de adherir y desarrollar resistencia. Hay una multiplicidad de equipos que hoy vamos a ver más adelante de cuáles son los que hoy en día se usan acá y existen. Es importante para que este hormigón se adhiera y genere una estructura homogénea, para que el acelerante también reaccione con el cemento, que tengamos una cantidad mínima de cemento más material cementicio, entre 400 y 500 kilos por metro cúbico, es decir, más que el hormigón tradicional. El cemento contenido, cemento Portland mínimo debería ser de 300 kilos, 350 kilos por metros cúbicos. Es recomendable que tenga otros materiales cementicios como microsílice, ceniza volante, porque eso le da más trabajabilidad sin acelerarlo y aumentar la resistencia demasiado bruscamente, y permitiendo también bajar la relación de agua-cemento, lo cual se logra con hiperplastificantes, como vamos a ver que se producen hoy distintas marcas. Así, con relaciones de agua-cemento de 0,35, 0,40, aún se logra un cono de 20 centímetros. Los acelerantes de fragado deben cumplir para, básicamente cuando se trata de hormigones de alta calidad y de durabilidad y de uso permanente, no solo tienen que acelerar, sino no tienen que castigar la resistencia a largo plazo. Eso es uno de los
requerimientos más importantes. El refuerzo de fibra sin duda que es útil y puede, especialmente en revestimientos que son, como digo, durables, de larga vida útil, reducir o contribuir a reducir la fisuración, por lo cual su incorporación es deseable. Por supuesto que hay que tener todas las precauciones para usarlo y aplicarlo como corresponde. Y como decía, existen estos aditivos inhibidores de fraude que permiten tener la mezcla en obra en cantidades más grandes de lo necesario para aplicaciones puntuales o para que en el momento necesario se la tenga disponible sin que se produzca, por supuesto, un fraude temprano. Eso genera, por supuesto, después una mejor calidad de nuestra estructura. Uno de los problemas más grandes que tenemos con el hormigón proyectado es que cuando tenemos armaduras y cerchas, especialmente armaduras densas, va a ser muy difícil lograr que éstas queden bien envueltas y embebidas, ¿no? Entonces, el riesgo de oquedades es prácticamente una cosa con la que convivimos. Como consultores, como diseñadores, nuestra responsabilidad es, si usamos el hormigón proyectado, es usarlo de una manera tal que la cantidad de armadura sea limitada. Hay estructuras que probablemente no sirvan para ser diseñadas en hormigón proyectado, pero en las cáscaras típicas, en túneles que no sean muy, digamos, tridimensionalmente muy solicitadas y con formas extrañas, en general con mallas de poca cuantía, con cerchas inteligentemente dispuestas, uno puede, construyendo en capas y agregando la armadura en forma progresiva, lograr la calidad, por supuesto con pitoneros expertos y con la mezcla adecuada. Eso es algo que debe controlarse en obra y que es fundamental. Entonces, el factor humano es un tema que ineludiblemente tenemos que estar controlando en obra y la aptitud de los equipos, como vamos a ver más adelante. Hay una serie de factores que influyen en la calidad del producto final y acá tenemos un resumen que no quiero entrar en todo el detalle, tanto factores humanos como factores de diseño estructurales de cómo procedemos en el diseño, tanto en la fase de ingeniería como en la fase de ejecución en obra y por supuesto que todas las partes, como yo decía antes, desde el diseño hasta la supervisión en obra tienen que estar bien conscientes de cuáles son estos riesgos o estos efectos que pueden mitigar la calidad y generar una estructura que no cumpla con lo que nos proponemos. Hablando de aditivos acelerantes fraguados, bueno, existe, como vieron ese gráfico sobre la evolución histórica, aquellos que son que no son libres de álcalis, sino que son los tradicionales silicatos modificados y aluminatos, que son aquellos que otorgan una resistencia, que generan un fragüe muy repentino, muy rápido y por lo tanto, bueno, además de ser agresivos, generan una resistencia muy temprana, muy alta, pero también un decaimiento de la resistencia a mayor plazo. Hoy en día ese tipo de aditivos acelerantes todavía se usan en aplicaciones, pero están prácticamente prohibidos en aplicaciones de hormigón temporal, especialmente cuando hay quizá situaciones de muy alta inestabilidad del macizo o ingreso de agua, donde son los únicos materiales capaces, aditivos capaces de lograr una cáscara, aunque sea temporalmente para sostener sobre cabeza el revestimiento, el macizo, pero que sin duda no nos permiten lograr la calidad para un revestimiento de características permanentes. También por un tema de salubridad, hoy en día esos
aditivos ya están prácticamente descartados en muchas obras, en muchas condiciones, y los que predominan hoy son los aditivos líquidos libres de álcalis, en donde el contenido de álcalis es menor al 1%, así es como se definen, y que no son agresivos para los usuarios. También logran que la calidad del aire durante la proyección sea mucho mejor, que no haya tanto polvo. Lo que se pretende entonces, especialmente cuando usamos el hormigón proyectado en características de revestimientos que no son solo de corto plazo, como en la minería puede serlo el caso, o de revestimientos primarios, que la reducción de la resistencia final no varíe más del 25%, no sea más del 25% menor al de un hormigón neutro sin la adición de estos acelerantes. Yendo a los tipos de hormigón proyectado como los define la norma austríaca, esta norma define 3 tipos de hormigón. Tipo 1, que es un hormigón proyectado sin funciones estructurales, que se usa para rellenos, terminación superficial, sellos, etc. Tipo 2, que ya tiene funciones de sostenimiento y de fortificación, como lo es el caso de túneles, sostenimiento de frente de excavación, taludes o zanjas, pero que no necesariamente tienen que tener una función permanente. Y tipo 3, que tienen la misma función estructural, pero que que tienen que cumplir con una función prácticamente equivalente a un hormigón colado estructural y ser de características durables y permanentes en el tiempo, como puede serlo, cáscaras de túneles, también paredes de estanques, reparación de estructuras. Así es como la norma define estos tipos y después define requerimientos en función de cada uno en cuanto a su composición, dosificación y controles a tenerse en cuenta después durante su ejecución. Los tipos 2 y 3, que por supuesto deben desarrollar una función de sostenimiento, se pueden clasificar según su evolución de la resistencia. Y ahí tenemos estas 3 curvas de resistencia que nos provee la norma y que es importante porque estamos hablando de las primeras 24 horas, como ven ustedes, y durante estas primeras 24 horas se habla del hormigón joven. Esto es una característica fundamental para el hormigón proyectado. Los revestimientos que tienen características de soporte son los que están arriba de la curva 2, J2 y J3. Y es importante, como se ve acá, que tengan que tener resistencias a los pocos minutos y obviamente una resistencia bastante alta de entre 10 y 20 o 15 megapascales a las 24 horas, para que puedan, por supuesto, cumplir con su función estructural como la habíamos previsto, por ejemplo, en el frente de los túneles de Lignacci, ¿no? La característica J3 de más resistencia, más rápido desarrollo de la resistencia, no se recomienda para revestimientos permanentes en la norma austríaca. Hay algunos otros requerimientos importantes, como por ejemplo que a las 2 minutos la resistencia tenga que tener un valor mínimo para adherir, pero no supere un valor de 0,2 megapascal, porque si es muy duro al principio, yo no puedo compactar y proyectar el hormigón y las piedras, en lugar de insertarse con la presión, los agregados gruesos rebotan y tengo no solo mucho gasto de material, sino una estructura de mala calidad. Esas son una de las condiciones que es importante destacar. Acá vemos, no voy a hacer mucha explicación, pero cómo se desarrolla la resistencia después de las 24 horas hasta los 30 días en un caso de un hormigón proyectado en obra de la línea del Metro Santiago, y vemos 2 curvas, una con menor cantidad de acelerante fraguado y otra con mayor, 8% y 10%. Y se ve que los desarrollos son distintos, pero llegan en el tiempo.
Entonces, cuando nosotros tenemos que controlar la evolución de la resistencia, tenemos que verificar, es decir, la calidad y la resistencia, tenemos que verificar esta evolución en las primeras 24 horas. Aparte de eso, y esto es muy importante, tenemos que hacer ensayos en laboratorio para ver la compatibilidad entre cementos y todos los aditivos y los aditivos entre sí, cosa que normalmente hacen las hormigoneras, pero que nosotros tenemos que conocer. Sí. Sí. No, lo que dije es que la norma no recomienda que el J3 en este área se usen estos hormigones con esa evolución de resistencia para revestimientos permanentes. Sí para revestimientos de alta resistencia inicial que se usan para revestimientos en minería o en túneles como revestimiento primario, pero no de función permanente. Después se le hace un revestimiento definitivo de hormigón moldeado. Es decir, si yo tengo que sostener rápidamente... Yo necesito para hacer una losa, en una etapa de construcción con un cierto riesgo, Sí. que me resista en el momento de la obra. Sí. Bueno, para losas en general no usamos el hormigón proyectado, ¿no? Una losa que va a ir por debajo. Sí, pero estos revestimientos con los que en estas franjas, si nosotros usamos la solera con hormigón proyectado y la tapamos con tierra, a las pocas horas se puede transitar, no hay problema. Eso es algo muy usual. Entonces, la verificación, tengo muy poco tiempo, se me va el tiempo, pero la verificación de todos estos, el cumplimiento de estos requerimientos en obra se tiene que hacer desde el inicio, es decir, prácticamente a partir de los 2 minutos. En las primeras 2 horas usamos un penetrómetro para ver cómo es la evolución de la resistencia en ese corto plazo. A partir de las 2 y hasta las 12 horas vamos a instalar unos pernos, hacemos una verificación indirecta también con pernos Hilti que arrancamos y vemos cómo evoluciona la resistencia, que vamos a verlo mañana todo esto. Y recién a partir de las 12 horas, preferiblemente a partir de los 24, sacamos testigos y hacemos los ensayos de compresión de rotura para ver la resistencia a partir de las 24 horas. Hay otras verificaciones que se hacen de calidad del hormigón proyectado en terreno. Estas las hicimos sistemáticamente, por ejemplo, en el Metro Santiago, que es la absorción de agua en %, la densidad seca y el volumen de vacíos con distintos tipos de ensayos, poniendo ciertos límites. Esto lo que nos asegura a nosotros es que no solo tengamos resistencia, sino tengamos un cierto grado de homogeneidad, impermeabilidad y de calidad de la ejecución de este revestimiento. Es recomendable, obviamente, en revestimientos permanentes efectuar este tipo de verificaciones. Se hacen ensayos de impermeabilidad del hormigón, especialmente de las cáscaras compuestas, que tienen que, por supuesto, ser altamente impermeables, no lo van a hacer sin la membrana, pero altamente impermeables, para que con agua a 7 atmósferas no exceda un valor máximo de penetración del agua de 50 milímetros. Y, por supuesto, es muy importante también que la adherencia entre capas esté garantizada. Entonces, una de las cosas que sistemáticamente también requeríamos o se requiere en estos revestimientos compuestos es que si pasa un tiempo importante hasta aplicar una nueva capa, hacer un hidrolavado de la capa previa para que se pueda verificar la adherencia de mínimo 1 megapascal entre las dos aplicaciones para que realmente sea un revestimiento que sea compuesto y trabaje en forma compuesta. Recomendamos, por supuesto, y esto es algo que en Santiago la Asociación de Túneles lo está implementando como órgano prácticamente de control, junto con algún laboratorio, ¿no?, de la facultad, si no me equivoco, de pruebas de aptitud de los pitoneros en condiciones sobre paneles que representan de alguna manera la condición en que va a proyectar en obra, con cerchas, pedazos de cercha, pedazos de armadura, si hace falta, para que realmente puedan mostrar su habilidad y demostrar que dominan la técnica.
con la extracción de testigos posterior. Y sin duda, una vez que la obra está construida, tenemos que hacer todo un seguimiento de lo que es su funcionamiento, para lo cual están los monitoreos modernos hoy, el instrumento de monitoreos tanto de, trigonométricos con estaciones totales y instrumentos instalados desde afuera que miden desplazamientos, como los geotécnicos, que son estas miras internas, instrumentos instalados afuera, como también este tipo de strain meters o strain gauges que se pueden instalar en la cáscara, verificando de qué manera se desarrollan las tensiones dentro del revestimiento, que por supuesto nos va a interesar porque nosotros tenemos que de alguna forma garantizar que el desarrollo de los momentos flectores y los esfuerzos normales estén dentro de los límites que nosotros hemos previsto. Una cosa muy interesante es que por su característica de material que está sometido a cargas desde edad muy temprana, por su fluencia lenta, el hormigón proyectado después de 3 meses de estar proyectado no sufre una notable disminución de los esfuerzos. Acá vemos como en Santiago, Chile, cómo se miden en el primer mes, tensiones, es decir, elongaciones que son representativas de tensiones de tracción o de compresión, y cómo a lo largo del tiempo convergen, acá son 2 meses, pero a lo largo de los 3 meses se reducen fácil en un 30%, y eso es lo que finalmente determina que tengamos un módulo de elasticidad aparente del material que es más bajo que el del hormigón colado, especialmente cuando son cáscaras primarias, y que nos permite trabajar con menor armadura, que es lo que queremos, no con cuantías de acero tan importantes. Sí. No, yo lo que dije es que hacemos pruebas de verificación de impermeabilidad con 7 atmósferas, pero lavamos con hidrolavado con una cantidad de atmósferas, no me acuerdo ahora si son... 90-100 bares, para realmente sacar todo lo que es el rebote también, porque hay mucho polvo, pero peor es el rebote, que es el hormigón de mala calidad, que si proyectamos arriba queda en otros sitios que ya habíamos proyectado antes, y que parece que es hormigón de buena calidad, pero uno le pasa el hidrolavado y salta. La preparación de la superficie es fundamental. Sin hidrolavado prácticamente no puedo garantizar la adherencia. Y creo que esto vamos a ver mañana algo en terreno, pero las técnicas de proyección son fundamentales porque puedo generar oquedades por la mala proyección si no proyecto siempre en forma perpendicular o envuelvo las armaduras o hago un procedimiento razonable de construcción de la cáscara in situ desde abajo hacia arriba y con una forma así apropiada. Obviamente que voy a generar un revestimiento que no es homogéneo como yo lo deseo. Y la envoltura de las armaduras que vemos acá es fundamental y hay muchos problemas. Este se ve acá como debería ser y como muchas veces termina siendo con personas que son inexpertas. Se puede usar una manguera con aire a presión para limpiar también antes de proyectar, para sacar el rebote que se forma. Es algo muy sofisticado, no lo he visto. Y bueno, con esto termino. Creo que como pantallazo esto da una introducción para que podamos seguir viendo más detalles. Lo que quiero decir es que estamos todos en un proceso acá en que podemos sacar más provecho de este material y ese es nuestro propósito, que todos intervengan en su fase de participación del proyecto y tengan conciencia de lo que es este material y cómo se lo puede mejorar. Muchas gracias.